absorbemos oxígeno que es enviado a través del sistema respiratorio hasta los pulmones, donde ocurre un intercambio de moléculas. Se cambia oxígeno por CO2, entonces nosotros inspiramos oxígeno y exhalamos CO2, ¿no? Entonces, y dentro del cuerpo ese oxígeno se utiliza para una reacción de producción de energía, que es una pena, ¿no? Cuando llevábamos biología en el curso prefacultativo se veía la reacción de la respiración, ¿no? Y cómo funcionaba la generación del ATP, que es un compuesto que produce energía en el cuerpo humano. Bueno, que produce energía a partir del oxígeno. Denme un segundo, que tengo gente que está intentando entrar a la reunión sin su cuenta institucional y por tanto me pregunta Google si es que bueno, ah, me avisa que alguien está intentando ingresar y tengo que confirmar la lista de inscritos para que entre. Entonces, a todos los que ingresan sin su cuenta institucional, les voy a pedir que intenten siempre ingresar con la cuenta institucional. Muy bien, Leonardo. En tu mensaje está exactamente la definición que hemos propuesto de la química. Continuamos con lo que les iba diciendo, ¿no? Los materiales de construcción se fabrican a partir de fuentes naturales y recicladas, y estas fuentes naturales son compuestos químicos. El aluminio tiene muchos usos, de entre los cuales resaltan, por ejemplo, el empaque de alimentos, almacenamiento, ¿no? Debido a su baja densidad y a su resistencia a la corrosión, ¿ok? Dura mucho, además que resiste muy bien a la oxidación con el medio ambiente. Luego, el calor del fuego, ¿no? Que nos permite cocinar nuestros alimentos, así como que puede causarnos daño. El fuego en sí es una reacción química donde se necesita un combustible, que puede ser, qué sé yo, puede ser alcohol, puede ser gasolina, gas, y un comburente, que es el medio en el que se inflama, se produce el fuego. Este comburente es el oxígeno, ¿no? Por eso que en el vacío no deberíamos ser capaces de provocar fuego, o en el espacio, ¿no? Porque se supone que el espacio exterior está en alto vacío. No existe una atmósfera como la que tenemos aquí. Y por último, como podemos citar como ejemplo, las nubes, ¿no? Que consisten en pequeñas gotas de agua que se forman por condensación del vapor de agua y que están flotando en la atmósfera, ¿no? O sea, su tamaño les permite estar ahí flotando hasta que llega un momento en el que empiezan a juntarse unas con otras y por eso caen, se precipitan al suelo, y ese es el origen de la lluvia, ¿no? Entonces, para que exista lluvia necesitamos de nubes. Esas nubes que vemos en el cielo son partículas de agua que están flotando ahí y no necesariamente están en estado gaseoso, sino más bien están en estado líquido. Y estas, cuando se empiezan a juntar unas con otras, alcanzan un tamaño crítico y por gravedad caen al suelo. Y esa es la lluvia que todos conocemos. Entonces, dicho esto, vemos que la química está en todas partes. Casi cualquier cosa en la que puedan pensar está relacionada con la química. Todos los objetos que tienen a su alcance han sufrido por un proceso químico, ya sea de orden natural, ¿no? Por ejemplo, si están usando un escritorio de madera, esa madera en algún momento hace parte de un árbol que producía sus propios alimentos a partir de una reacción química de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, todos y cada uno de los objetos que tenemos a nuestro alrededor tienen alguna relación con la química. En mayor o menor medida pueden ser reacciones químicas que se producen de forma natural
o reacciones químicas generadas por el hombre, ¿no? Como por ejemplo, todos están usando un dispositivo móvil. Este puede estar, y de seguro tiene alguna parte hecha de plástico. Y ese plástico se hace a partir de una reacción química que el hombre ha descubierto hace ya 40 años, no, quizás más, ¿no? A ver, los plásticos en los 1800, 1900, más, hace casi 100 años, ¿no? Una reacción química que se ha descubierto hace casi 100 años. Entonces, vamos a darle una definición más, ¿cómo se diría? Más formal a la química. Y es la que tenemos aquí. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también las transformaciones que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones químicas, ¿no? Entonces, ¿cómo sintetizamos esta información? Lo que nosotros deberíamos, o sea, si un día se les pregunta qué estudia la química, la respuesta es la ciencia que estudia estructura, composición y transformaciones de la materia, o sea, en un sentido, digamos, resumido de lo que es la química. Esta es una definición mucho más formal, ¿no? Que comprende tanto composición, estructura y propiedades, además de la energía y transformaciones, ¿no? Entonces está contemplando todo lo que podemos hacer con la materia. Muy bien, dicho esto, podemos continuar. Por cierto, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, ya saben, pueden interrumpirme en cualquier momento. Estoy dispuesto a escuchar lo que tengan que decir. Así que no tengan miedo, más bien no sean tímidos. Yo estoy aquí para escuchar sus dudas, preguntas, inclusive comentarios, ¿no? Si tienen algo interesante para decir, también es bienvenido. Una consulta. Para en este caso que nos menciona sobre la energía en la química, ¿cómo podríamos analizar esa parte? Bueno, ya lo vamos a ver en más detalle en las divisiones de la química, pero hay un área de la química que se conoce como físico-química. Estudia los procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico es aquel que involucra transferencia de masa, energía y o calor, ¿sí? Entonces, esos procesos son medibles. Está bien, muchas gracias. Y ya, entonces, como iba diciendo, ¿no? Los procesos y las reacciones químicas son medibles. Entonces, nosotros podemos medir el calor de una reacción química y a partir de eso determinar la energía que ha sido consumida o la energía que ha sido liberada, ¿no? Y el área de la química que se centra en el estudio de esas mediciones es la físico-química. Y ya. Muy bien, entonces esta sería nuestra definición formal de la química, ¿no? Sigamos, por favor. Claro, esta es mi pantalla, por eso estoy viendo así. Jejeje. Y ya, entonces vamos a hacer un rápido resumen del contenido que les he mandado. Obviamente en esta presentación no va a aparecer todo. Estoy agarrando solamente los puntos que considero claves, que es importante que repasemos conmigo. Y como les digo, es un buen momento para expresar dudas o cuestionamientos. Entonces, tenemos aquí divisiones de la química. En realidad se puede dividir la química de varias formas, pero la más consistente que he encontrado es esta, ¿no? Donde la química se divide inicialmente en 4 ramas principales, siendo la primera la química general, que estudia los principios y propiedades que rigen a todas las ramas de la química. ¿Sí? O sea, la química general es prácticamente transversal con las otras ramas de la química. Luego está la química descriptiva,
que se encarga de estudiar los principios y la obtención de una sustancia química pura. Esta se subdivide en dos, donde encontramos la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Que les deben parecer familiares. En el colegio se hace harto énfasis en química inorgánica, sobre todo en la parte de nomenclatura, que hemos visto en la clase anterior. Bueno, la clase que tuvimos la semana pasada, y la química orgánica, ¿no? Que es lo que se suele ver durante la promoción. Y hablando de nomenclatura, ¿cómo les ha ido ayer con la auxiliar? Han seguido repasando nomenclatura, ¿cierto? Sí, doctor, hemos repasado lo que es nomenclatura. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la auxiliar? Yo no la pude conocer en persona hasta ahora. Licenciado, hablando del auxiliar, bueno, tenemos una duda, yo creo que entre todos, Dime, ¿qué que fue? ha sido acerca de un elemento, bueno, si no, estábamos avanzando hidróxidos, ¿sí? Y uno de ellos era, si no me equivoco, era el hidróxido cuproso, que teníamos una duda muy grande de cómo era su fórmula en sí. Y Pero no el sé si usted no hidróxido, nos podría... pero el hidróxido cuproso debería ser CuOH. eh, exacto, pero creo que muchos teníamos la duda de que si era CuOH2 o CuOH, porque el oso y el hiposo, ahí no me acuerdo, chicos, ¿de alguien se acuerda, Sí, por sí, sí. favor? Lo Ya, que ha pero... pasado. El problema es que, A perdón, ver, eres Naya. A ver, uno solo, por favor. A ver, Naya, ok, contame, ¿qué pasó? ok. El problema es que nos confundimos porque usualmente en términos generales entendemos que cuando un elemento solo tiene Dos valencias. dos valencias, solo se usa el oso y el ico. Y cuando tiene las más valencias se usa el hiposo, oso y las demás. Sí, sí. Entonces ahí surge el problema en el que hemos entrado en discordancia con la auxiliar y muchos de nosotros. Esa Ya, era a la ver, cuestión. claro, pero... A ver, el cobre tiene valencias más comunes, más 1 y más 2, ¿no? Entonces no hay mucha vuelta que darle. Si formas un óxido con cobre 1, te va a salir este, y si formas un hidróxido con cobre 2, te debería resultar este otro, ¿no? En el caso del cobre no hay mayor complejidad, según lo veo yo. Entonces, ¿qué fórmula les ha puesto el auxiliar? La segunda. O sea, a este le ha puesto con oso, así, Ah, sí, exacto. y a este con Sí, ico. Y según ella, el primero Hipo. era hiposo y el segundo oso. Ah, tal vez se ha confundido. Sí, nos ha explicado que era por los nervios también. Pero Sí, eso sí. lo hemos tenido en ese problema. O sea, esa parte de Mm, choques de ya, sí, eso está entendible. Sí, tal vez se confunde. Ya cuando, sobre todo los que entran a química, cuando ya entran a la carrera, van a darse cuenta de que la tabla de valencias es una mentira. Los elementos pueden tener prácticamente todas las valencias, ¿sí? Solamente lo que pasa es que en los compuestos químicos que vemos son las valencias con las que más trabajan o con las que más utilizan. Y es por eso que la tabla de valencias que manejamos son las valencias más comunes. Pero en realidad pues, deberían poder tener todas las valencias, del 1 al 7, ¿sí? Información que no es muy relevante ahora, tal vez pues por eso, ¿no? Como se puede todo, pero qué sé yo, se habrá confundido, equivocado la auxiliar, pero un detalle menor que, bueno, ya se ha solucionado, ¿cierto? Y entonces me he quedado en la química orgánica e inorgánica. Luego la tercera división, que quizás es una de las más importantes, que se conoce como la química aplicada, donde la química aplicada es la que busca relacionarse con las demás ciencias, ¿no? Y es de los que les estaba hablando, por ejemplo, de la físico-química, ¿no? Que combina los conocimientos de la física y la química
y nos permite un relacionamiento, una aproximación muy interesante, ¿no? A todo lo que corresponde al estudio de la materia. También están otras ramas como la bioquímica, ¿no? Que une la biología y la química, que es súper importante, ¿no? En el mundo desarrollado como el que tenemos ahora. Y más, ¿no? Con la circunstancia en la que vivimos, ¿no? La bioquímica ha demostrado que es una ciencia muy importante para la humanidad. Después de ella podemos mencionar, qué sé yo, la geoquímica, ¿no? Que es la química que se encarga del estudio de la tierra, ¿no? De los minerales. Y como dice aquí Leonardo Dante, ¿no? La petroquímica, que es la rama, ¿no? Que se encarga de las reacciones químicas de los compuestos, bueno, de los combustibles fósiles, ¿no? La petroquímica nos ha permitido el desarrollo de todos los plásticos que utilizamos y contaminan nuestro planeta, pero están ahí. Y así podemos describir quizás infinidad de ciencias que pueden estar dentro de la química aplicada, ¿no? Entonces, cualquier otra ciencia que se relacione con la química como tal va a ser la aplicación, va a ser química aplicada, ¿no? Aplicamos la química a diferentes ciencias, ¿no? Agroquímica, petroquímica, bioquímica, físicoquímica, y así, ¿no? Vemos que es la combinación de la química con todas las otras ciencias. Luego, la química analítica, que puede ser que sea la más importante de todas, ¿no? Porque es la que más se utiliza y más se aplica. La química analítica, al igual que la química general, es transversal a todas las ramas de la química. ¿Por qué? La química analítica nos estudia las técnicas para separar, identificar y cuantificar sustancias. ¿Bien? 2 veces dice separar aquí, ya ni más. Entonces, la química analítica nos sirve para, se divide en 2, en química cualitativa. Lo cualitativo es sobre todo identificación y separación, ¿no? La química cualitativa nos permite identificar, ¿no? Si nosotros tenemos un mineral, por ejemplo, a partir de la química cualitativa, química analítica cualitativa, nosotros podemos identificar qué compuestos hay o qué elementos tiene, ¿no? O sea, solo saber. Por ejemplo, sí, un mineral cualquiera, digamos, una piedra que está fuera de su casa, la agarran y mediante técnicas de química analítica cualitativa podemos ver y vamos a encontrar seguramente que la piedra tiene silicio, que tiene oxígeno, que tiene sodio y algunos otros elementos. La química analítica cualitativa nos da solamente idea de qué tiene, qué hay, ¿sí? Y luego está la otra, su hermana, que es la química analítica cuantitativa, que nos dice qué hay y cuánto, ¿no? Por eso se llama así, cuantitativa, cuantifica, determina composición, ¿no? Nos dice entonces cuánto hay de cada cosa. Entonces, estas dos van prácticamente de la mano, porque inicialmente siempre se hace un análisis cualitativo y luego un análisis cuantitativo. Pues, por ejemplo, Leonardo nos dice el cuarzo, ¿no? Los cuarzos generalmente son formaciones de óxido de silicio y estos pueden tener algunas incrustaciones como impurezas, pueden tener, por ejemplo, si tiene cobalto, creo que te da la amatista, ¿no? O níquel. O dependiendo la incrustación, te puede dar diferentes tonalidades, ¿no? Dentro de los cuarzos más importantes están la amatista, el cuarzo como tal, el cuarzo cristalino, el que no tiene incrustaciones. La bolivianita, ¿no? Que también es un tipo de cuarzo. Y así varios ejemplos, ¿no? Entonces, la química analítica cualitativa nos permitiría saber de qué está hecho el cuarzo, ¿no? Que ahora sabemos que es silicio y oxígeno principalmente. Y la cuantitativa, que nos diría cuánto silicio y cuánto oxígeno. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta entonces respecto a las divisiones de la química? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Sí? Muy bien, entonces creo que no. Podemos continuar. Miren, quería que esto sea más rápido.
Luego tenemos a lo que se conoce como el método científico. Dependiendo de la bibliografía que consulten, puede tener 4, 5, 6 o hasta 7 pasos, ¿sí? Eso es lo de menos, ¿no? La cantidad de pasos que se proponen es lo de menos. Lo importante es cómo se manejan estos pasos. Entonces vamos a ver, digamos, yo he escogido este que tiene 6 pasos, donde el primer paso, inclusive hay cierta, ¿cómo se dice? Hay cierta polémica, ¿no? Acerca de cuál es el verdadero primer paso, porque en realidad el método científico es algo prácticamente cíclico, ¿no? Que se va repitiendo y repitiendo. Es como un diagrama de flujo, donde la última parte se repite varias veces y luego se repite todo el diagrama de flujo. A ver si encuentro un dibujito así. Entonces, dice, el primer paso es la observación. O sea, nosotros, digamos que queremos explicar cualquier fenómeno o queremos encontrar el motivo de un fenómeno cualquiera. En el texto que les he mandado está, ¿no? El de por qué no sirve mi tostador, por ejemplo, ¿no? El ejemplo del tostador. Sin ir lejos, vamos a algo más cotidiano de hoy en día, ¿no? No sé, la mayoría me imagino que están en sus casas. Muchos deben estar usando datos y muchos otros deben tener conexión Wi-Fi. Ahora entonces, si un día se le quieren ingresar a la clase de química y de pronto no se pueden conectar a internet, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Mm? A ver, estoy recibiendo respuestas en el chat. A ver, no, levantando la mano. A ver, Naya, tú levantaste la mano primero. Lo primero que pienso es si el router está funcionando. ¿Viste, no? Entonces, ahí haces, aquí te dice, ¿no? Observación, se la llama observación, o te dice, haz una pregunta. Ok, quiero entrar a clases y me topo con que no tengo internet. Entonces, es exactamente lo que ha hecho Naya, ¿no? Hacemos una pregunta, ¿estará funcionando el router? Y luego el siguiente paso, investiga sobre el tema. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es averiguar qué está pasando, ¿no? Luego, construye una hipótesis. Entonces, tú te acercas al router y te fijas y ves si está funcionando, ¿no? Lo clásico es primero ver si sus foquitos se encienden, si todo está bien, ¿qué es lo siguiente que haces? Lo más común, convencional, ¿no? Si no te puedes, simplemente no hay internet, construyes una hipótesis, dices, no, o sea, el router parece estar funcionando bien, pero no hay internet. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí construirse una hipótesis. Puede ser que se haya desconfigurado, puede ser, o sea, puede ser deberse a varios motivos, entonces tú construyes una hipótesis, digamos que se ha desconfigurado, ¿ya? O sea, llego, veo el router, parece que está prendido y parece que funciona, pero no me puedo conectar al internet. Entonces mi hipótesis, por decir, va a ser, entonces se ha desconfigurado. Para que se configure otra vez, lo puedo hacer manualmente o lo puedo reiniciar. Y entonces ahí vemos el siguiente paso. Entonces yo construyo mi hipótesis. Mi router se ha desconfigurado. Entonces tengo que proponer un experimento y hacer el experimento para ver qué está sucediendo. Entonces aquí estás, un experimento. Mi experimento entonces es reiniciar el router y ver qué pasa. Reinicio el router e intento conectarme otra vez. Y ahí es donde dice ver los resultados. Analiza la información, ¿no? Hacemos un análisis de los resultados. Vemos qué pasa. Si el router se conecta, si logro conectarme a internet, mi hipótesis quedó comprobada. Si aún no puedo conectarme al internet después de reiniciar el router, tengo que volver a construir otra hipótesis, hacer un nuevo experimento y luego ver los resultados. Y más o menos se hace eso a prueba y error hasta que encontramos alguna hipótesis que sea la correcta. Entonces, digamos que no será que se desconfiguró el router, sino que al final descubro que el cable que se enchufa al router no estaba bien conectado, ¿no? Es una de las hipótesis una conclusión a la que llego después. Verifico el cable, lo enchufo bien
Y bueno, no vamos a comunicar los resultados de una cosa tan cotidiana, ¿no? Pero a nivel científico, en la ciencia, cuando se hace un descubrimiento, sea válido o, bueno, cuando se propone una hipótesis, ¿sí? Cuando se propone una hipótesis en ciencias, nosotros tenemos que probar si esa hipótesis es cierta o falsa, ¿no? Generalmente te dan más crédito si la hipótesis es cierta. Sin embargo, si tu hipótesis también es incorrecta, sigue siendo un aporte a la ciencia. Al que el siguiente, que piense como tú o que quiera hacer algo parecido a lo que estás haciendo, va a encontrar tu trabajo y se va a dar cuenta que la hipótesis planteada está incorrecta. Entonces va a buscar otro camino de cómo hacer las cosas. A ver, alguien levantó la mano, creo. ¿La verdad? Sí. La verdad, ya. Entonces tenemos el método científico. Y hoy en día, toda la ciencia, todo el desarrollo científico se hace utilizando este método. Aquí en los prefas creo que va a ser un poco difícil ponerlo en práctica, pero ya en carrera muchos van a ver, ¿no? La física, la química, la biología son ciencias, ¿no? Estoy seguro que la química y la física son ciencias exactas. De la biología no estoy tan seguro. Quizás no, porque como se relaciona con organismos vivos, tal vez no es tan exacto. Sin embargo, se utiliza el método científico para comprobar todo lo que se propone y todo lo que se conoce. Todo el desarrollo científico que hemos tenido hasta ahora, desde más o menos bien entrado el siglo XIX, se ha hecho a partir de esta formulita, ¿no? A partir de estos pasos. Como les digo, depende mucho de la fuente, pueden ser 4 pasos, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. Y ya, ¿alguna pregunta respecto al método científico? ¿Algo que les interese saber? ¿Algún comentario? No sé. Y por cierto, ¿no? El método científico se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa de nuestra vida diaria, ¿no? Lo practicamos muchas veces sin darnos cuenta. Ahí el ejemplo de lo del router, ¿no? Vamos probando hasta que alguna cosa funciona y logramos solucionar el problema, ¿no? Entonces el método científico sirve tanto como para desarrollar la ciencia como para solucionar problemas. Entonces, si alguien tiene algo que decir, los escucho. Ya, entonces, creo que no. Muy bien, entonces podemos pasar al siguiente tópico importante, que sería la materia. Hemos dicho que la química es la ciencia que estudia la materia, ¿no? Materia, sus transformaciones, composición, estructura y energía. Entonces tenemos que saber qué es la materia, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Materia, esta es la definición más formal, ¿no? Desde un punto de vista, a ver, ¿qué dice? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa e impresiona nuestros sentidos y sufre transformaciones. Esta es una definición bien formal. Hablando coloquialmente, digamos, entre amigos, inclusive, ¿no? Para su examen, si les pregunto qué es la materia, tienen que decir, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Si quieren complementar, incluso pueden decir que impresiona nuestros sentidos. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa? Ahí en el documento les he puesto la definición de masa, que es prácticamente, la masa es una unidad de medición, de medida que utilizamos para describir la cantidad de sustancia. O sea, cuánto hay de una sustancia en determinado lugar o cuánto hay de una sustancia dada, ¿no? Entonces, la materia tiene que cumplir básicamente con estas dos propiedades. Tiene que tener masa, porque si no tiene masa no es materia,
y la otra ocupa un lugar en el espacio. Esto es otra forma de decir que tiene un volumen, ¿no? Conocemos el volumen es una unidad de medición que nos permite medir objetos en nuestra tercera dimensión, que es donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces, una parte importante que no está escrita aquí es que la masa es no es intransferible. Siempre tengo problemas para recordar esa definición. A ver, no recuerdo la palabra exacta. Pero la materia no puede ser atravesada por otra materia. Si ustedes tienen un objeto ocupando un lugar, por ejemplo, sus computadoras, digamos, o que están en su escritorio, no puede haber otro objeto hecho de materia que ocupe ese mismo lugar, porque ya está siendo ocupado por su computadora, ¿no? Entonces no puedo hacer que una masa atraviese la otra y compartan el mismo espacio, el mismo lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces los objetos pueden estar juntos, pueden estar uno encima de otro, pero jamás los objetos distintos van a ocupar el mismo lugar en el espacio. Sobre todo a nivel macroscópico, ¿no? Ya en nivel nano, la física y la química tienen un comportamiento medio extraño. Ya, entonces, ¿qué destacamos de aquí? La materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que podemos ver, tocar, percibir es materia. Si no podemos tocarlo, puede seguir siendo materia. Todos ustedes, estamos rodeados de aire. ¿Podemos ver el aire? No lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué? Porque lo respiramos. Si nos falta el aire, nos morimos. Podemos tocar el aire, es difícil sentirlo, ¿no? Si es aire caliente o si es aire frío, podemos percibirlo con el sentido del tacto. Pero sabemos que está ahí, ¿no? Entonces vivimos rodeados de materia que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Materia que no percibimos, pero está ahí, ¿no? Y finalmente, la materia es todo lo que podemos ver y tocar, ¿no? Pero vemos o no vemos, tocamos y no tocamos, ¿no? Entonces básicamente es todo lo que nos rodea. Podamos verlo o no, podamos sentirlo o no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o duda acerca de la materia? A ver, tengo una mano levantada. ¿Quién eres? Buenas, profe. Tengo Hola, una Jafar. duda. Dime. Si materia es todo lo que tocamos y vemos, pero puede ser todo lo que solo vemos, o sea, bajo esa lógica, una imagen se puede considerar materia, no una foto, sino la imagen como tal, ya que O la sea, percibimos. una imagen de computación, ¿me dices? O sea, una imagen digital. Digital o... Sí, La, no, la imagen como tal no podemos considerar la materia, ¿no? O sea, la podemos ver. Lo que podemos tocar va a ser la pantalla de la computadora, la pantalla del celular. Pero esa imagen ocupa un pedazo en la memoria del disco duro, ¿no? Y ese disco duro es físico. No tengo al 100% de la certeza de cómo funciona esto de la memoria, pero yo sé que los discos duros tienen una especies de slots, especies de espacios, donde cuando uno agrega información se van llenando, y esa información va en forma de materia. ¿Sí? Entonces, como te digo, la materia es todo lo que nos rodea. No necesariamente podemos tocarlo o percibirlo. Ahí surge el caso del aire, ¿no? El mundo digital es un poco abstracto y complejo, ¿no? Por lo menos para nuestros sentidos. Como tú dices, una imagen digital la puedo ver, no la puedo tocar, ¿no? Porque lo que estaría tocando es la pantalla del objeto que estoy usando para verla. Pero en algún lugar del disco duro está ocupando unos bits, ¿no? Ahí dentro. Pero recuerda, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones importantes? Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.
una imagen digital, así como tal, o sea, lo que están viendo aquí en mi pantalla, ¿no? Lo que estoy compartiendo, yo no podría medirle su masa, ¿no? Así como está. Puedo medir la masa de la pantalla que estoy usando para ver, pero no podría medir la masa de la imagen como tal, ¿no? Tendría que abrir el disco duro y ver cuánto espacio está ocupando ahí y tratar de ver si puedo medir esa masa para confirmar si es materia o no. Entonces, para que algo se considere materia, tiene que cumplir con estos requisitos. Ocupar un lugar en el espacio y tener masa, ¿no? Que son los dos más importantes. Esto de que impresiona nuestros sentidos es un poco abstracto, ¿no? Porque hay materia que no vemos ni sentimos, pero está ahí y es materia. Y que sufre transformaciones, ¿no? La materia se transforma. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Muy interesante tu observación, Jafar. Entonces, para caracterizar algo como materia, tenemos que fijarnos que cumpla esos requisitos de los que estamos hablando. Ya, si hay alguna duda o pregunta más. Doctor, acerca del gas, de algún tipo de gas, igual es considerado como materia. Claro, los gases tienen masa y ocupan un lugar en el espacio. Es difícil percibirlo, pero el aire que respiramos, el aire que nos rodea es un gas. No lo podemos ver, pero nosotros estamos en continuo movimiento. O sea, nosotros cuando nos movemos empujamos a las moléculas de gas que nos rodean. Y estas moléculas están ocupando un lugar en el espacio, ¿no? No podemos tocarlas, no podemos verlas. Pero si encerráramos, ponte, si inflas un globo, ¿no? Estás inflándolo no es aire, ¿no? Con CO2 que exhalas, o si utilizas un inflador, si estarías usando aire en ese caso, agarras el globo y podrías pesar el aire que está dentro. Podrías determinar su masa utilizando una balanza. Y obviamente, el ser un globo va a estar ocupando un lugar en el espacio. Entonces tienes aire contenido dentro del globo, y ese aire es materia. Entonces los gases son materia, aunque no los podamos ver, no los podamos tocar, o ni siquiera oler, ¿no? Muy bien, ¿eras Melissa? ¿O Melissa levantó la Sí, mano? licenciado. A ver. Disculpe, ¿el fuego sería considerado como materia? El fuego no. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Vamos a hablar de los estados de agregación de la materia y ahí, el fuego como tal no es materia. A ver, llegaremos a esa parte. Veremos el siguiente slide, que justamente vamos a llegar a tu pregunta. Estados de agregación de la materia. Vamos a ver, tenemos sólido, líquido, gas y plasma. El estado plasmático es, digamos, a algunos tal vez les parezcan nuevo. Vamos a ver, el estado sólido se caracteriza por tener una forma definida, se caracteriza por tener una forma definida debido a que sus átomos están con una interacción muy fuerte, ¿no? La interacción entre los átomos de un sólido es tan fuerte que se mantienen unidos y por eso tienen una forma definida. Entonces, un ejemplo clásico de un sólido es el hielo, ¿no? El agua congelada se mantiene unida debido a que la temperatura es baja, ¿no? Entonces, a medida que nosotros aumentamos la temperatura o energía en materia, esta puede sufrir distintas transformaciones. Entonces, la primera son los cambios de estado. Luego, un segundo estado de agregación, el estado líquido, el que todos conocemos, ¿no? El agua, los refrescos, todos están en estado líquido. Este estado se caracteriza principalmente porque no tiene una forma propia. Un líquido siempre va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y esto se debe a que la interacción entre sus moléculas o sus átomos es menos fuerte que la que hay entre los sólidos. Entonces, vamos a ver que los líquidos se caracterizan por eso, ¿no? No tienen forma, adoptan la forma del recipiente que los contiene y la interacción entre sus moléculas es baja. O sea, las fuerzas de atracción que tienen las moléculas o los átomos en los líquidos es baja en comparación a la que hay en los sólidos.
Luego, el siguiente estado es el gas, el estado gaseoso. Este tampoco tiene forma propia y suele tomar la forma del recipiente que lo contiene, por un lado. Por el otro, la interacción de sus moléculas unas con otras es prácticamente nula. Y es por eso que están tan separadas, ¿no? Si vemos el líquido, siempre se va a ir al fondo del recipiente. En cambio, en un gas eso no ocurre. Los gases suelen estar en continuo movimiento y están chocando entre las propias moléculas del gas o con las paredes del recipiente. ¿Sí? Están en un movimiento continuo que les hace comportarse de esa forma. Entonces, ¿qué es importante del estado gaseoso? Que no tiene forma propia, toma la forma del recipiente que lo contiene y finalmente, ¿qué se llama? Finalmente, la interacción entre partículas es casi nula, o sea, prácticamente nula, es como si no existiera interacción entre las partículas. Y llegamos al estado plasmático. Este es un estado interesante. El estado plasmático ocurre cuando a las moléculas o a las partículas gaseosas han sido excitadas por algún tipo de energía, ya sea calor, luz. Entonces, ¿qué ocurre? Son partículas ionizadas. Se forman iones y aniones. Aquí vemos, ¿no ven? Mi dibujito del estado plasmático tengo átomos con carga positiva y otros con cargas negativas, ¿no? Entonces, el estado plasmático es el estado excitado del estado gaseoso. Ahora, el fuego es un plasma como tal. Lo que nosotros percibimos del fuego es la luz que emite, ¿no? El fuego emite una luz. Nosotros sabemos que la luz también puede ser materia. Bueno, vamos a entender que la luz también puede ser materia. Entonces, cuando nosotros vemos fuego, son partículas de gas que están excitadas, que están ionizadas y emiten una luz, emiten luz al momento de liberar energía, ¿no? Entonces el fuego libera energía en forma de luz y de calor. Y esta luz principalmente ocurre por las partículas ionizadas. Entonces, el fuego, como tal, sí es materia, pero lo que nosotros percibimos del fuego es la luz que emite, ¿no? Todos conocemos el humo, ¿no? O sea, cuando apagamos una fogata o le echamos agua, ¿no? Ese forma humo, ese humo blanco o humo negro, ¿no ve? Ese humo son partículas excitadas también en estado plasmático, pero que no están emitiendo luz. El humo también son partículas, el humo son también partículas que tienen masa y por tanto son materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Tenemos 4 estados de la materia, que son los más importantes. Hay otros estados que no se estudian a profundidad porque son estados que solo se pueden conseguir mediante procesos sofisticados de experimentales, ¿no? Podemos mencionar alguno quizás. Por ejemplo, están los supersólidos, me parecen. A ver, por ejemplo, inclusive están, ¿no? Son estados de la materia que hasta hace muchos años eran estados de la materia teóricos, ¿no? Por ejemplo, el condensado de Bose-Einstein, que era una forma de materia que ha sido propuesta por Satyendra Nath Bose, que es un físico, seguramente de origen hindú, y Albert Einstein, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, el condensado Bose-Einstein es un tipo de estado de la materia en el cual los átomos y moléculas están a temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, a esa temperatura, el movimiento de los átomos o moléculas es prácticamente nulo. Nosotros vemos el estado sólido, el estado sólido convencional, pero
por más de que exista una interacción fuerte entre sus moléculas o entre sus átomos, existen movimientos vibracionales. O sea, los átomos dentro de esta estructura pueden vibrar, pueden tener movimientos vibracionales. Nosotros no lo podemos percibir, o sea, no podemos percibir los movimientos vibracionales en un objeto sólido porque ocurren a nivel atómico o molecular. Sin embargo, a temperatura ambiente o a mayor temperatura existe ese movimiento vibracional. A ver, agarren una taza y métanla al microondas. O sea, una taza vacía, sin ningún líquido, una taza. Métanla 30 segundos al microondas y se va a calentar. ¿Por qué se va a calentar? Porque las microondas son ondas de baja frecuencia que excitan a los átomos. Hacen que los átomos empiecen a vibrar en su posición y esa vibración produce la emisión de energía en forma de calor. Entonces los microondas calientan la comida aprovechándose de los movimientos vibracionales de las moléculas. En los líquidos también hay estos movimientos, ¿no? Si meten un vaso con agua al microondas también se va a recalentar porque las moléculas de agua empiezan a moverse, a agitarse y esa agitación, movimiento produce energía. Entonces, en el condensado de Bose-Einstein, que no lo estamos viendo aquí, es un estado de la materia donde se está cerca al cero absoluto, o sea que no existe el movimiento de los átomos o moléculas en su estructura es prácticamente nulo. Entonces eso se considera un supercondensado. También está el condensado de Fermi, que es algo muy similar, y los supersólidos, ¿no? Entonces son estados de materia que nos estudian mucho porque hasta hace unos años eran meramente teóricos. En la última década se ha logrado probar la existencia de dos de esos estados de la materia, ¿no? Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿alguna duda o pregunta respecto a los estados de agregación? Mira, estados de agregación, porque la materia se agrega, ¿no? Se junta, tiende a juntarse de alguna forma. A ver, escucho dudas o preguntas. ¿Algún comentario? Si es que no los hay, podemos continuar. A ver, sigamos. Sigamos. Entonces, ya que conocemos que la materia puede agregarse en diferentes estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, hay fenómenos que se conocen como cambios de estado. ¿Qué son los cambios de estado? Los cambios de estado ocurren cuando la materia pasa de estado sólido a estado líquido, por ejemplo. ¿Dónde está aquí? Entonces voy a partir de materia en estado sólido. Digamos, tengo un hielo. El estado, cuando pasa de estado sólido a estado líquido, se conoce como el proceso de fusión, ¿sí? Entonces se está fundiendo, ¿no? Entonces tengo mi hielo aquí, lo caliento lo suficiente, se va a fundir y se va a volver agua líquida. Luego, el siguiente paso está en la transformación del estado líquido al estado gaseoso, que se conoce como evaporación, o muchas veces como ebullición, ¿sí? ¿No? Entonces, el paso del estado líquido al estado gaseoso se conoce como evaporación o ebullición, ¿sí? Dependiendo de la fuente que consulten, puede llevar diferentes nombres. Y luego hemos visto, ¿no ve? Cuando yo tengo un gas, si le someto suficiente energía, va a ocurrir el fenómeno de la ionización y este gas se va a convertir en un plasma. Más ejemplos de plasma, ¿no? Porque creo que no tiene mucho sentido citar ejemplos de sólido, líquido y gas, sino de plasmas. Hay muchos plasmas. Los rayos, ¿no? ¿Alguna vez han visto un rayo? Es un plasma, ¿no? Aquí justo tengo el dibujito de unos rayos. Los rayos son plasmas. También han debido escuchar hablar de los televisores de plasma, ¿no? Que era una tecnología que estaba de moda hace unos 10 o 20 años para las pantallas de los televisores, ¿no? Hoy en día ya se usan LED o LCD, pero en su tiempo eran pantallas de plasma, que utilizaban este principio de convertir un gas mediante electricidad a un gas ionizado y utilizar eso para producir imágenes. Después creo que no hay más. Bueno, algunos focos, algunas luminarias utilizan este mismo principio. Los luces fluorescentes, me parece que son.
Los tubos blancos largos, ¿no ve? Utilizan un principio similar. Hacen atravesar una corriente eléctrica en un tubo que está al vacío y tiene un gas. ¿Qué? No son neón. Tiene mercurio y algún otro gas dentro del tubo. Al pasar una corriente eléctrica, este se ioniza y los átomos excitados emiten energía en forma de luz. Y así es funcionan los focos fluorescentes. Luego tenemos los procesos inversos. Cuando yo paso del estado plasmático al estado gaseoso, se conoce como el fenómeno de desionización. O sea, en lugar de volverse iones, se están desionizando. O sea, dejan de ser iones y pasan al estado gaseoso. Luego, el paso del estado gaseoso al estado líquido se conoce como condensación o licuefacción. Esta palabra de licuefacción les puede sonar familiar debido al uso del gas licuado de petróleo, ¿no? El GLP, que muchos deben usar en sus cocinas, ¿no? Las garrafitas. ¿Qué hacen? Se agarra el gas butano o propano del gas natural, que se separa del gas natural y se lo comprime de tal forma que se vuelve líquido, ¿no? Y en la garrafa está en estado líquido. Cuando nosotros abrimos la válvula, ese estado líquido pasa a estado gaseoso espontáneamente porque la temperatura ambiente del gas, el gas licuado, que es el butano o propano, debería estar en estado gaseoso. Entonces, cuando paso de gas a líquido, es condensación o licuefacción. Y finalmente el último paso. Cuando yo paso de líquido a sólido, se conoce como solidificación. Y ocurre que hay pasos directos. Puedo pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso mediante el proceso de sublimación. De este no hay muchos ejemplos que citar. No sé si alguien conoce el hielo seco. El hielo seco son unos bloques bueno, es este dióxido de carbono que está en estado sólido y cuando es sometido a la temperatura ambiente pasa directamente al estado gaseoso. ¿Sí? Y a ver. Entonces, a ver, vamos a ver una imagen de la sublimación, ¿no? Que es un proceso que quizás, no sé, es un poco difícil de imaginar. Entonces, a ver, denme un segundo. Y ya, entonces aquí tengo un video donde tenía una olla vacía a la cual le agregan una porción de hielo seco. Este hielo seco estaba almacenado a una temperatura, bueno, estaba almacenado tal que no tenga contacto con el ambiente. Cuando entra en contacto con el ambiente vemos que estaba en estado sólido, si lo logran ver aquí, cuando lo pone en su olla, está en estado sólido y apenas está en contacto con la temperatura ambiente, se empieza a convertir al estado gaseoso, ¿no? Entonces ese es el proceso de la sublimación. Ahora también existe el proceso inverso, en el cual a partir de un gas podemos obtener un sólido. Se conoce como deposición o sublimación inversa, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda acerca de los estados de agregación de la materia y de los cambios de estado? A ver, veo. Anderson, dime. Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo puedo hacer que un gas pase a estado sólido en un momento? Bueno, en realidad no es algo tan sencillo. Se utilizan, se hace trampa. Se utiliza una cámara que está en alto vacío, de tal forma que la presión para pasar del estado gaseoso al estado sólido sea
muy chiquitita. Entonces, este proceso se conoce como deposición de vapor y se aplica sobre todo a nivel industrial, ¿no? Hacer un setting de eso en casa es medio, lo veo muy complicado porque lo que necesitas sí o sí es una cámara al vacío, ¿sí? Entonces, si es deposición de vapor al vacío, algo así se llama la técnica, no recuerdo exactamente su nombre. Entonces, si tú quieres convertir un gas en un sólido, tienes que hacerlo de esa forma. Algunos, por ejemplo, muchos semiconductores se hacen mediante esa técnica, ¿sí? Le llamaremos los chips, algunos chips de computadora se hacen utilizando esa técnica, ¿no? Se tiene un elemento, digamos, titanio o oro, se lo convierte al estado gaseoso y luego en una cámara de vacío se suelta ese oro y se va acomodando en lugares específicos dentro de la placa del semiconductor o del chip de computadores. Ya, entonces eso, ¿no? Es un proceso un poquito complicado porque requiere equipamiento específico, ¿sí? La sublimación es más sencilla, ¿no? Y el ejemplo más sencillo para ver el del hielo seco. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero haber sorteado solventado tu duda, Anderson. Está bien, gracias. Y ya. Entonces, esos son los estados de los cambios de estado. Entonces, ya que estamos hablando de la materia, veamos algunas propiedades de la materia. Este cuadrito sinóptico resume sobre todo lo que hay, de lo que se trata esto. Entonces, tenemos las propiedades de la materia, que se subdividen en dos principales. Son las propiedades generales y las propiedades particulares. Entonces, en el documento que les he enviado, esto está mucho más detallado, como para que podamos entender. ¿De qué se tratan? Entonces, ¿qué son las propiedades generales? Son propiedades que todos los cuerpos tienen sin excepción. O sea, son propiedades que todos los objetos comparten. Dentro de estos, por ejemplo, están la masa y el volumen, ¿no? Para hacer materia, un objeto tiene que tener masa y volumen. Entonces, toda la materia tiene masa y volumen, así que esas son propiedades generales. Porosidad, que no sé si sea el caso, ¿sí? De que hay objetos que no son porosos, pero bueno, todos los objetos porosos también, la porosidad también es una propiedad general. Y aquí está la que no me acordaba, impenetrabilidad. Esta impenetrabilidad es lo que les decía, ¿no? Ve que dos objetos diferentes no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Es la impenetrabilidad. Todas las propiedades generales son propiedades comunes en todos los cuerpos que existen. Y luego tenemos las propiedades particulares, que a su vez se subdividen en dos propiedades, ¿no? Están las propiedades químicas y las propiedades físicas. No vamos a hacer demasiado hincapié en esto, me parece. Le voy a pedir al auxiliar que hagan ejercicios de estas cosas para poder poner en práctica y distinguir. Entonces, ¿qué son las propiedades químicas? Las propiedades químicas son aquellas propiedades que guardan alguna relación con los fenómenos químicos, ¿no? Y luego tenemos las propiedades físicas, que son propiedades que guardan relación con los cambios físicos, ¿no? En su momento, más adelante, vamos a ver qué son cambios físicos y químicos. Y bueno, dentro de las propiedades físicas también existe una subdivisión. Estas puede que sean muy importantes, ¿no? A ver, aquí está. Muy importantes. Que son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Entonces, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia o de la cantidad de masa. Por eso son extensivas. Se refiere a que dependen de la extensión del objeto que estamos tratando.
Aquí tengo algunos ejemplos, como es la inercia, que es la propiedad de un elemento, de un objeto para quedarse estático. El peso, que es diferente de la masa, ¿no? El peso es la relación que existe entre la masa y la fuerza de la gravedad. Entonces, un objeto va a tener más peso mientras más masa tenga. Por tanto, el peso es una propiedad extensiva. Luego está la inercia, ¿no? Que la dije hace rato, que es la capacidad de un objeto de mantenerse estático o en movimiento. Y mientras más masa tenga el objeto, va a tener más inercia. Creo que para el caso del volumen es obvio, ¿no? Muchas veces a más volumen, a mayor masa, tenemos mayor volumen, aunque para los gases no es tan cierto. Sin embargo, en general, el volumen va a depender de la cantidad de masa y también la presión, que en el caso de los gases depende de la cantidad de gas que tengamos en el recipiente, ¿no? Va a haber más presión si tenemos más gas y menos presión si tenemos menos gas. Luego, propiedades intensivas, que son las que no dependen de la cantidad de masa. La densidad, que sabemos que es la relación entre la masa y el volumen de un objeto, es una propiedad intensiva. ¿Por qué? ¿Quién conoce la densidad del agua? A ver, dime, ¿cuál sería? 1 gramo centímetro cúbico. Muy bien, Freddy. Entonces, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si yo tengo un vaso con agua, ¿cuál es su densidad? Un vaso de 200 mililitros. ¿Cuál es la densidad del agua? Es lo mismo. Es lo mismo, 1. Si yo tengo 1 tonelada de agua, ¿cuál va a ser su densidad? 1. Uy, la no, misma, hay ¿no? iguales. Sí, Entonces, la densidad no depende de la cantidad de masa. Puedo tener cualquier cantidad de agua, pero su densidad va a seguir siendo la misma. Ocurre lo mismo con la temperatura, ¿no? La temperatura de un objeto no depende de la cantidad de masa que éste tenga. El color, como tal, tampoco depende de la cantidad de masa. La intensidad del color quizás sí, ¿no? Pero el color como tal, ¿no? Y los moles, que más adelante vamos a definir qué son, ¿no? El mol también es otro tipo de cantidad de sustancia, ¿no? Así que no sé por qué está aquí el mol, creo que este está equivocado. El mol sí debería depender de la masa. Muy bien, pues vamos a ver algunos otros ejemplos de propiedades intensivas y extensivas, ¿no? A ver, aquí tenemos, ya habíamos visto color, temperatura. El punto de ebullición. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Alguien sabe? a 100 grados centígrados. Muy bien, a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. ¿Alguien sabe a qué temperatura hierve en la ciudad de La Paz? A ver, Laura. A 70 y algo. Ay, no me acuerdo, creo que A ver, 73. Silvia. Si no me Y ya, equivoco, tu micrófono tiene mucho con estática. El agua en La Paz hierve a 89 grados, para ser más precisos. Esto se debe a la presión, simplemente a la presión, porque hay menos presión, el agua requiere menos temperatura para pasar para cambiar de estado, ¿no? De líquido a gaseoso. Pero esto de aquí, el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido pasa a estado gaseoso. Entonces, el punto de ebullición del agua va a ser siempre, bueno, aquí en La Paz va a ser siempre de 89 grados centígrados. No importa la cantidad de agua que yo tenga, 89 grados centígrados, ya va a empezar lo que es el cambio de estado. Va a empezar a transformarse de estado líquido a estado sólido. Luego, el brillo, ¿no? El brillo. Metales lustrosos como el oro, el cobre, la plata, tienen un brillo característico. Y ese brillo no depende de la cantidad de oro que yo tenga, ¿no? Puede depender quizás de la forma en la que tenga el oro, ¿no? Si tengo oro en solución, obviamente no va a brillar. Si tengo oro en polvo, puede tener algo de brillo, pero no sería lo mismo que oro en estado metálico y pulido, ¿no? Pero el brillo de
de los materiales no va a depender de la cantidad de materia que tenga, sino solamente de el material, del tipo de material. Y la dureza, ¿no? Que hay objetos más duros, hay objetos más blandos, pero esa dureza no depende de la cantidad de materia que yo tenga. Por ejemplo, el talco que conocen seguramente es el talco en polvo, pero ese talco viene de una roca, ¿no? De la roca de talco. Esa roca tiene una dureza muy bajita, así que es fácil de pulverizar. Y no importa la cantidad de talco en roca que yo tenga, su dureza va a ser siempre la misma. Propiedades extensivas. Esto tienen que aprendérselo bien. Intensivas no dependen de la masa, extensivas dependen de la masa. Vamos a tratar de relacionar la palabra extensivas con la palabra extensión, ¿sí? La de intensivas no vamos a relacionar con intención, ¿ya? Por razones obvias, ¿no? Tiene otro significado, con extensión. Entonces, con la extensión de la materia, tienes relación con la extensión de la materia. Hemos visto el volumen, hemos visto, bueno, la masa obviamente, el tamaño, ¿no? El tamaño viene muy relacionado al volumen, ¿no? El tamaño, mientras más masa tengas de un objeto, debería tener mayor tamaño. El peso, hemos dicho nada, que es la relación de la masa con la gravedad, y mientras más masa tenga un objeto, va a ser más pesado. Y finalmente la longitud. La longitud igual viene relacionada al tamaño, entonces mientras más masa del objeto tenga, esperaría que el objeto sea más grande o que tenga más longitud. ¿Alguna duda o pregunta respecto a las propiedades intensivas y extensivas? Ya, muy bien. Seguiremos. ¿Qué se llama el día de hoy? Les voy a dejar una actividad de autoevaluación, que va a ser una serie de preguntas que tenemos que responder en un formulario de Google, ¿sí? Para más facilidad para todos. Ya están advertidos, entonces tienen que hacer, por favor, para que tenga alguna calificación, tiene que ser entregado o hecho hasta el fin de semana, ¿sí? Si no está hasta el fin de semana, voy a empezar a quitar puntos. Vamos a ver, voy a proponer algunos temitas para eso, para la presentación de tareas. Vamos a discutirlo en la siguiente clase. Muy bien. Entonces, si están claros qué son las propiedades extensivas y intensivas, podemos ver qué es la división de la materia. La materia puede dividirse por diferentes medios, ya sean mecánicos, físicos, químicos, nucleares y cósmicos. Un cuerpo, un objeto grande, que sea una piedra, una roca, un pedazo de, bueno, algo que podamos pulverizar, ¿no? Digamos un ladrillo, si quieren. Yo por medios mecánicos lo puedo convertir en partículas más pequeñas, ¿no? Si al ladrillo lo agarro con vasos y lo empiezo a pulverizar, voy a obtener partículas más pequeñas. A estas partículas, si las sigo pulverizando, voy a obtener lo que son moléculas. Y esa pulverización, o sea que se suele hacer mediante la utilización de molinos o algún equipo que sirve para moler cosas, se les denomina medios físicos, ¿no? Usamos medios físicos para transformar partículas de un tamaño considerable, un tamaño que podemos ver, a moléculas, ¿no? Las moléculas son básicamente las constituyentes de la materia, ¿no? Una molécula de agua está hecha por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y a las moléculas no las podemos ver a simple vista. Pero a estas moléculas yo ya no las puedo pulverizar más, por más que las pulverice, las meta en un molino, lo que sea, ya no las puedo volver más chiquititas. Entonces ahí actúan los medios químicos, ¿no? Los medios químicos, que son las reacciones químicas que nosotros usamos para transformar moléculas en átomos. Y luego, al átomo. Cuando ya he obtenido átomos, estos átomos son prácticamente indivisibles. Entonces, mediante métodos químicos no voy a poder seguirlos dividiendo. Y ahí surgen los medios nucleares. Medios nucleares, por ejemplo, bombardeo de neutrones o colisionador de partículas que hacen que los átomos se dividan y se partan, ¿no?
Y ahí obtengo partículas subatómicas, que son las partículas subatómicas, el protón, el neutrón, el electrón, ¿no? Entonces yo puedo, por medios nucleares, separar al átomo en sus constituyentes principales, que son el electrón, protón y neutrón. Ahora, finalmente, los medios nucleares ya no me sirven para seguir dividiendo a las partículas subatómicas. Quitamos al electrón, lo ponemos aparte porque el electrón es una partícula fundamental. El electrón hasta donde sabemos no se puede dividir más, entonces lo dejamos aparte. Pero el protón y el neutrón están hechos de otras partículas que se conocen como quarks. Y para dividir un protón o un neutrón necesito medios cósmicos. ¿Qué se refiere a esto? Son medios que requieren alta energía. Mientras yo más voy de izquierda a derecha en esta división de la materia, requiero cada vez mayor energía para poder realizar las divisiones de la materia. Entonces, las partículas más pequeñas que conocemos hasta ahora son los quarks, ¿no? Inclusive se tiene la teoría de que los quarks están hechos de otras partículas aún más pequeñas. Pero no, o sea, por ahora es teórico, no se ha demostrado. Entonces, ya que vemos que se puede dividir la materia, podemos ver cómo se clasifica esta. Y esta parte también es muy importante. Entonces, vamos a ver que la materia se puede clasificar de dos formas. Primero de dos formas. Por un lado en mezcla y por el otro lado en sustancia pura. Las mezclas a su vez se pueden clasificar de dos maneras. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Como lo dice su nombre, una mezcla homogénea es una mezcla en la que no podemos distinguir a los componentes de la mezcla. Si yo agarro alcohol y agua y los mezclo, no voy a poder diferenciar a simple vista o por inspección la diferencia entre los dos componentes. Entonces, a eso se le conoce como mezcla homogénea o también se le suele llamar solución. Las mezclas heterogéneas. En una mezcla heterogénea es una mezcla de dos o más compuestos o de más sustancias en las que yo puedo distinguir a simple vista a los diferentes componentes de la mezcla. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un vaso al que le he puesto agua y aceite y puedo distinguir claramente a los dos diferentes constituyentes de mi mezcla. Entonces, mezclas homogéneas no puedo distinguir a los componentes, mezclas heterogéneas puedo. Ahora nos vamos a ir al concepto de sustancia pura. ¿Qué es la sustancia pura? Las sustancias puras se pueden dividir, se subdividen entre dos tipos de sustancias. La primera siendo la sustancia simple. O sea, es una sustancia que no está combinada con nada y estos suelen ser los elementos químicos. Estos elementos químicos que son los que aparecen en la tabla periódica. Entonces, todos los elementos químicos son sustancias simples. Luego tenemos las sustancias compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Sustancias que están hechas o que tienen como constituyentes a más de una diferente sustancia simple. Y aquí es donde entran los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Miren, esto está mal, lo voy a corregir. Entonces, una sustancia compuesta es un compuesto químico. Y un compuesto químico es una sustancia pura. Muy bien, hasta ahí. Y para terminar, tenemos unos minutos más para terminar. Vamos a intentar entender, vamos a ver los conceptos de sistema y fase. Como dice aquí, un sistema, o sea, en química, ¿no? Porque esto es de la definición de sistema viene de la termodinámica, pero para simplificarlo vamos a decir así. Un sistema en química es una porción de materia confinado en una porción de espacio y tiempo. Aquí yo tengo el ejemplo, esto es un vaso donde yo he echado piedra, arena y agua. Entonces, es una porción de materia que está confinada en un espacio y tiempo determinados. Y se ha seleccionado para su estudio. Entonces, un sistema es un objeto que yo voy a estudiar y es un pedazo de materia que está confinado en algún recipiente. Entonces, se diferencia de un objeto físico en que este no tiene unos límites bien definidos, mientras los sistemas presentan límites precisos, ¿no? Entonces, yo tengo que delimitar, tengo que ponerle un límite al objeto de estudio para que sea un sistema.
Entonces, estos materiales contenidos en mi vasito constituyen a mi sistema. Luego, el siguiente concepto es el de fase. Una fase es una región del espacio a lo largo del cual todas las propiedades físicas de un material son esencialmente uniformes. Entonces, yo veo aquí, puedo distinguir tres fases. Mi primera fase es la fase del agua. Entonces, aquí arriba tengo agua flotando y en toda la zona, que es agua, las propiedades van a ser las propiedades del agua. Si toda esta zona va a ebullir a 89 grados en La Paz, va a tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, etcétera, etcétera. Entonces va a cumplir con las propiedades del agua en todo este sector. ¿Alguien le levantó la mano? No. Alguien se está queriendo unir a la llamada, es un poco tarde, ¿no? Ha dormido. Bueno. Y luego tenemos otra fase aquí, la arena, ¿no? Entonces, en esta porción de mi sistema, toda la porción de la arena va a tener las propiedades de la arena. O sea, va a tener el punto de fusión de la arena, que son por encima de 1000 grados centígrados. Va a tener la densidad de la arena, que es alrededor de 2 gramos por centímetro cúbico, etc. Y finalmente, mi tercera fase, donde tengo piedras, ¿no? Y toda esta porción de la fase va a tener las propiedades de la piedra, ¿no? Y esas propiedades van a depender del tipo de piedras que yo tenga. Ahora, los sistemas y fases también pueden ser... no. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Entonces, hasta la definición de sistema y fase. Entonces, el día jueves vamos a ver qué tipos de sistemas y fases hay, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Entonces, ya son las 7:30. A ver, Leonardo, coloide más suspensión. ¿A qué te refieres con eso? Porque, bueno, un coloide y una suspensión son mezclas heterogéneas, ¿no? Porque podemos identificar. Los coloides suelen ser, a ver, un ejemplo de coloide, no se me ocurre. Lo vamos a discutir en la clase que viene. Entonces, eso sería todo para el día de hoy. Vamos a